Bueno, nos encontramos aquí con Eder. Eder es un amigo ya de hace unos años y bueno, creo que él es la persona indicada para que nos dé una perspectiva de estas elecciones 2018 presidenciales. Eder, por favor, preséntate. ¿Qué tal, Rafa? Gracias. Pues fíjate, no sé si la indicada en el sentido de que yo soy muy aristotélico, ¿no? Me formé en filosofía, es como el eje de mi formación y bueno, previo a eso estuve 8 semestres en la carrera de microbiología, que es químico-bacteriólogo ahí en el Politécnico. Ya luego de ahí fui al ITAM, estudié economía y finalicé estudiando filosofía, que de hecho yo digo que es mi eje. ¿La filosofía en la UNAM? En la UNAM, sí, en la facu, en la gloriosa facultad. Entonces estuviste en el Poli, en la UNAM y en el ITAM. Y en el ITAM. Ah, perfecto. Conozco esas tres perspectivas, ¿no? De formación académica, ¿no? Por decirlo así. Y entonces justo descubrí que yo era intrínsecamente un filósofo con este rollo de Sócrates, ¿no? Que es un poco una simplificación la frase, ¿no? Pero que dice: yo solo sé que no sé nada. Okay. Y la verdad es que uno, para ser un poco sensato en la vida, tendría que decir que bueno, o sea, de que es un experto, pues quién sabe, ¿quién sabe, no? Habrá que ponerse de acuerdo y llamar ahí a un comité que lo dictamine, ¿no? Pero bueno, lo que sí me considero es que tengo mucho privilegio en haber tenido esas experiencias formativas y justamente poder creer que a lo que aspiro es a tener una imagen o un mapa de la realidad que sea pues un poco más abierto, ¿no? O sea, sí creo claro que los sistemas abiertos, a fin de cuentas, tienden a ser más interesantes en el sentido de la capacidad que tienen para... Sí, o sea, no bloquear ninguna perspectiva, ¿no? Todo incorporar cosas, ¿no? del exterior, ¿no? O sea, creo que si alguna bondad tienen los sistemas abiertos son esa, ¿no? Que pueden de repente incorporar elementos del exterior, ¿no? Para sí mismos. Bueno, te quiero hacer una serie de preguntas y bueno... bueno, pero perdón. Y antes de eso, bueno, ya después transité laboralmente, estuve un rato trabajando en la Secretaría de Agricultura. Ok. ¿No? Hay una dirección que justo se encargaba de organizar el funcionamiento de la plantilla laboral, la Dirección de Relaciones Laborales. Luego estuve un rato, hice otras cosas, ¿no? Pero estuve dando clases en la Salle, en una de las prepas del sistema La Salle. Y ahorita actualmente trabajo ahí en un instituto de evaluación que omitiré porque pues por cosas de contrato y eso no se puede decir, pero bueno, ando ahí en rollos de educación. Muy bien. Bueno, aquí hay una serie de preguntas que preparé, Eder, y bueno, ojalá nos podrás dar tu perspectiva, tu punto de vista y bueno, ir nutriendo, ¿no? Como habíamos comentado. ¿Qué opinas, Eder? ¿Es válido decir vota por quien quieras, pero vota? Fíjate que yo creo que sí. O sea, justo un día de la elección creo que es el ejercicio más cívico que uno pueda hacer. Digo, entraría en duda si realmente el sistema democrático es como el mejor sistema para dirigir una nación o si realmente los diferentes tipos de democracia, porque bueno, no hay una democracia, no hay algo tal como una democracia, sino hay diferentes tipos de democracia, ¿no? De democracia parlamentaria, democracia participativa, regímenes democráticos que no incluyen el parlamentarismo. Pero sí creo que, bueno, dado que vivimos en una democracia y que eso no puede cambiar en este momento, o sea, okay, por ahí planteabas un asunto de cómo se dan o cómo se gestan los fenómenos, ¿no? O sea, ni siquiera en el mundo físico ocurren de forma instantánea. Entonces, dado que todo implica una temporalidad, pues sería un poco necio decir, no, bueno, pero yo no creo en la democracia y entonces quiero renegar. O sea, estamos en una sociedad que se rige bajo el voto, bueno, que se elija al representante, a los representantes políticos mediante el voto, ¿no? Exacto, ¿no? Es como simplemente abrir los ojos, ¿no? Es decir, en dónde estoy parado y cuáles son las circunstancias. Las circunstancias son unas y tenemos podemos criticar si es un arreglo democrático o no, el que tenemos actualmente, pero bueno, ¿no? O sea, al menos nominativamente es un arreglo democrático. Entonces creo que en la medida en la que es un arreglo democrático sí tenemos la obligación de salir a votar, porque además sucede un fenómeno, ¿no? En el caso ideal extremo en el que todo mundo nos arrojáramos a votar y el 100% de la población participara, podríamos tener una mejor elección. O sea, el resultado sería representativo, ¿no? A lo más de la, pues no sé, del clamor popular,
de la inclinación, ¿no? que tengan las personas. Entonces yo sí creo que así, a secas, sería un ejercicio de suma responsabilidad salir a votar, ¿no? Ok. Y dentro de estas opciones de salir a votar, ¿cabe la opción de anular? O sea, por ejemplo, si a mí, hablo en mi caso, te pongo mi ejemplo, a mí me gustaría anular mi voto, ¿no? O sea, esa es una postura. ¿Por qué? Porque cada uno de los candidatos tiene algo que no me acaba de convencer, ¿no? No sé si lo estoy pensando muy idealista, ¿no? Así como cuando buscas una novia, ¿no? Que quieres que tenga todas las cualidades, ¿no? Letra bonita, ¿no? Que cocine. Tal vez sea una mala idea que tengo yo del político, pero, por ejemplo, si yo me decidiera que ninguno cumple mis expectativas, también es posible decir lo anulo. O sea, presentarme a la urna, ¿no? Y anular mi voto, ¿no? O sea, tachar a todos, decir nulo, escribir la palabra nulo. ¿Eso cabe? ¿Eso también dice algo? Fíjate que yo creo que sí. O sea, y en ese sentido, o sea, me adhiero mucho a la teoría de la elección racional, ¿no? O sea, justo hay ahí dos autores para quien quiera un texto básico, ¿no? De Shepley y Bonche, que se llama Las rutas de la democracia. Y justamente abordan el asunto, ¿no? De qué hacer. O sea, para empezar, parecería que sabrás mejor, ¿no? Que en un asunto estadístico, pues, cuando hay una votación donde el número de la muestra es muy grande, o sea, del electorado es muy grande, ningún voto individual, o sea, el hecho de ejercer el voto individualmente puede determinar la votación. Y en ese sentido, un actor racional en un escenario de votación no tiene ningún incentivo para ir a ejercer el voto. Sí, claro. Porque el costo de ir a ejercerlo es mayor que el beneficio. O sea, uno esperaría que en una votación el beneficio sea que tu opción gane, ¿no? O sea, si estamos un grupo de 4 o 5 amigos, estamos decidiendo, no sé, qué hacer el día de hoy, si ir al cine o darnos una chela o qué película ver o si comprar whisky o ron. Ajá. Entre 4 o 5. Ahí ya te entendí. Entre 4 o 5, claro que tu voto tiene peso, ¿no? Puede inclinar la elección. Y en ese sentido, el costo de elegir, o sea, el costo de echarte el round con tus compas, de que si quieres vale la pena. ron o whisky vale la pena. El problema es que en una elección muy grande, el costo parece que no hay costo de oportunidad que cubra eso. El costo-beneficio no cuadra. Sí, porque claro. A fin de cuentas tu voto es un papelito más en una urna que no va a determinar nada, ¿no? A menos que seamos muchos los que vayamos y digamos esto queremos, y entonces se ve ya digamos en la masa, ¿no? Ya en el cuando hay mucha gente con la misma idea, ¿no? Como en el caso de los cuates, no hablando que dices que de 4 uno quiere algo, pues es el 25%, ¿no? Claro. O sea, ya hay pesa, ¿no? Sí, pero fíjate que ese es justo el asunto de la disyuntiva, que en la elección no sabes cuál es la posición de los demás. O sea, bueno, puedes formarte una idea de cuál es porque has platicado y porque, no sé, has visto las encuestas en la televisión o en el periódico, pero el problema es que tú realmente cuando estás solo en la casilla emitiendo tu voto, no sabes cuál es la posición de los demás. O sea, solo tienes una noción, pero no sabes. Entonces, el problema es que... Podría haberte mentido, ¿no? En mi postura inicial, o sea, ¿no? Justo esos autores decían que, o establecen que económicamente no hay un incentivo claro para ir a votar, ¿no? Ese es el primer desafío. Sí. ¿Por qué la gente vota? Eso es justamente lo interesante. Estos cuates refieren que justo hay mucha más evidencia que hace pensar que uno ejerce su voto de forma ideológica. Es decir, uno puede racionalmente argumentar a favor de su elección, okay, pero en el marco de la elección general, en el marco de la votación, no hay un criterio único que pueda establecer racionalidad en tu voto. O sea, uno más bien vota siguiendo parámetros religiosos, ideológicos en el sentido amplio de cuáles son tus gustos y preferencias en el sentido político, cuál ha sido tu educación, a qué estrato social perteneces, ¿no? O sea, sí, está mal visto para cierto estrato social votar por AMLO, ¿no? Porque son panistas, ¿no? Porque pues eres porque privilegiado, es naco, ¿no? porque qué naco, porque es moreno, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Que más bien hay más evidencia que hace creer que uno vota de esa forma. Entonces, sí creo que por una parte realmente no hay un criterio último que diga
qué hagas con tu voto. O sea, que diga, está mal que no vayas a votar, está mal que lo anules, o está mal que votes por la opción A, B o C. O sea, no creo que haya en el marco general, en la discusión general, un criterio que establezca eso. Okay. Ahí es donde yo creo que ya entran criterios personales. Y por ejemplo, desde mi punto de vista, en mi opción personal, creo que anular el voto, sí, en ese sentido, a mí puede haber personas que le hagan un sentido en el marco general de su pensar, porque digan, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a verme enfrentado en un escenario en el que me obligan a elegir por opciones que yo no creo, ¿no? O sea, yo no creo en A, en B, en C, yo no voy a elegir por A o B o C, y entonces creo en el ejercicio democrático, o sea, creo en ir a la urna y depositar mi voto, pero lo voy a anular porque no creo en el sistema que nos arroja estas opciones. Está justo el asunto de los candidatos independientes. Antes de que puedan haber candidatos independientes, realmente no había ninguna opción para votar más allá de lo que la estructura te ponía como opciones, ¿no? Claro, así es. Eran los que había y ya, ¿no? Ya, ¿no? Okay. Y en ese sentido, hablando de lo que dices de, al final son gustos, creencias, preferencias que te impulsan a elegir tu candidato, ¿no? O sea, si decides no anularlo, si quieres votar por alguien, es válido. Y digo, bueno, no sé si la pregunta también está bien planteada, pero, por ejemplo, si yo con el régimen actual, con los políticos actuales, con los políticos de los últimos 20 años, tengo un trabajo estable, siento que tengo mis necesidades cubiertas, pues a mí me preocuparía, me parece una preocupación natural, que alguien más que no está alineado, ¿no?, con estas ideas que me han beneficiado de alguna manera, pues llegue al poder, ¿no? O sea, eso también es una buena postura. Fíjate que yo creo que, como todo, creo que justamente son preguntas complejas, ¿no? Sí, claro. Que tienen diferentes niveles de lecturas y diferentes ángulos. Yo creo que sí y no, o sea, al mismo tiempo. O sea, creo que es una postura válida en el sentido de que no creo... O sea, a mí uno de mis temas favoritos en filosofía es la ética, ¿no? O sea, el rollo del quehacer del hombre y una valoración de ese quehacer del hombre. Pero sí creo que los conceptos de bien o mal ya están caducos, ¿no? O sea, pues son categorías que se pretenden como... Están borrosos, no está difuso, se son pierde, muy ¿no? difusos. Y además, hay muchos matices, ¿no? Exacto, y creo que además reforzarlas es creer que hay un orden objetivo del bien y del mal, como que el bien y el mal fueran algo concreto, medible desde los parámetros físicos, ¿no? Así de, mira, aquí está el bien, aquí está el mal y pesan tanto, ¿no? Sí, no, está miden tanto y tienen una densidad tal, ¿no? Es como... No creo, más bien yo creo que en la medida en la que nos dejáramos de preocupar por esas categorías antiguas y comenzáramos a entender la realidad más en criterios más finos, podríamos tener como mejores escenarios, ¿no? Pero sí creo que es adecuado en el sentido de que no creo que la preocupación por los otros sea realmente un criterio. O sea, creo que es un criterio que se autoanula. Okay. Porque si yo me pongo en el escenario en el que yo voy a decidir mis acciones por el otro, o sea, por preocuparme de si le dañan o no al otro, sí, incurrir en un nihilismo, en el sentido de que siempre va a haber alguien. O sea, creo que en este rollo lógico siempre es posible el escenario en el que alguien levante la mano y diga, a mí me molesta lo que estás haciendo. O sea, siempre puedes señalar un caso que contradice tu afirmación, ¿no? Que dice, oye, a mí me hace un contraejemplo por ahí, ¿no? Sí, exacto, siempre hay un contraejemplo. Por más que a lo mejor lo que tú estás promoviendo, lo que tú estás ejecutando como político, sea lo que mucha gente diría que es muy adecuado, ¿no? O sea, estás redistribuyendo la riqueza, estás creando más libertades para las personas, estás combatiendo la inseguridad. Por ahí va a haber un cuate conservador que va a decir, no, güey, yo no quiero que las personas homosexuales se casen, y a mí me afecta. Entonces te pones ahí en una disyuntiva, porque si tú te riges por no hacerle daño a nadie más o por no afectar al otro, chingando, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que puedas afectar. Entonces creo que en ese sentido sí deberíamos de preocuparnos un poco menos por lo que pueda afectar al otro. Es decir, si tú perteneces a un grupo social, a un estrato, y tienes una serie de preferencias, o sea, tú quisieras que a lo mejor hubiera menos tasas impositivas, ¿no? O sea, menos impuestos, que hubiera una mayor apertura para la libre empresa, si tú esperaras que no grabaran las escuelas privadas, ¿no? O sea, si tuvieras una serie de criterios que le conviene a tu estrato, no creo que sea... o sea, debas de preocuparte por el otro en tanto que esperes que haya un orden del mundo en el que a todos les parezca bien todo, ¿no? O sea,
que todo el mundo pueda estar conforme con tu postura. Lo que sí, o sea, y no, o sea, a la vez no, porque sí creo que nos hace falta desde inclusive una postura muy conservadora, o sea, pensando en este estrato, ¿no? De personas que tienen intereses, dijéramos, de clase media alta, ¿no? Muy específicos, meritocráticos, ¿no? En donde el pobre es pobre porque quiere y donde yo quiero desarrollar mi libre empresa. Aún así esas personas tendrían que asumir que para desarrollar la libre empresa tienes que tener un entramado y un sistema social que lo soporte. Es decir, para que una empresa sea exitosa tiene que haber servicios básicos, ¿no? Tiene que haber comunicaciones, tiene que haber agua potable, tiene que haber luz, tiene que haber energía, tiene que haber un sistema de seguridad, tiene que haber un Estado de Derecho. Y esas circunstancias básicas solamente las posibilita un Estado. O sea, aún siguiendo esa ideología de vamos a acotar el Estado solamente a los rubros de educación, de seguridad y de salud, aún necesitaríamos un Estado, necesitaríamos alguien que asumiera esas funciones: seguridad, educación y salud. ¿Okay? Y en la medida, porque se ha demostrado que justamente los países del primer mundo funcionan porque en teoría tienen un Estado de Derecho funcional que justamente puede proteger la propiedad privada, que nadie te quite lo que tienes, que nadie vaya y te asalte, que nadie vaya y te despoje de tus tierras porque se le ocurrió y porque es no sé quién y llegó, y los paracaidistas, ¿no? O sea, nadie se va a llegar a plantar a tu edificio para ocuparlo y despojarte de él. La gente que defiende luego esos argumentos como tan de grupos pierden de repente pierden la visión de eso, que necesitamos siempre un Estado sólido que nos permita hacer o sea, que nos permita ejercer esas libertades. En ese sentido creo que nos preocupamos por el otro, pero por las razones inadecuadas. ¿No? O sea, es como ser más, inclusive aquellos que son más egoístas en ese sentido social deberían de entender que necesitan un entramado social sólido para operar. Sí, o sea, no estás aislado, ¿no? O sea, no creas tu propio mundo, tú vives en el mundo, ¿no? Exacto. Y entonces ahí, como dices, ¿no? Está complicado ser empático con todos, ¿no? Exacto. Es imposible, ¿no? Y entonces, como dices, al ser empático con alguien, estás no siendo empático con otra persona, y entonces es una contradicción inmediata. Totalmente. Entonces yo creo que la preocupación por el otro no sería una preocupación específica, como decir voy a dejar de ser quien soy o de perseguir los intereses de mi grupo por beneficiar a los demás. No, sería quiero perseguir los intereses de mi grupo, vamos a fomentar estos intereses de mi grupo, pero entendiendo que funcionamos en una sociedad y que tenemos que tener ciertas condiciones de posibilidad para funcionar, ¿no? O sea, el Estado no debe de decir quién hace qué, en qué momento, cómo, cuándo y dónde. Lo que debería de hacer es permitir que más o menos las personas tengan una serie de condiciones que les permitan más o menos decidir qué hacer, cómo, cuándo y dónde, ¿no? O sea, debe ser impersonal. Debería de proporcionar las condiciones, ¿no? Exacto, condiciones de cierta libertad de juego, por así decirlo, ¿no? Ok, entonces, en ese sentido, ¿tú crees que precisamente por no estar defendiendo tu postura desde los argumentos correctos, pase esta como lucha de defender a tus preferencias políticas? O sea, es decir, en esta lucha de decir yo quiero votar por un partido específico y los que voten por los demás son pendejos y no sabes, y entonces de repente si alguien escribe yo quiero votar por tal candidato, está una persona, no, ¿cómo crees que vas a votar por él si él hizo esto y esto y esto? Yo interpretaría eso como la empatía, ¿no? La gente está diciendo, tú quieres votar por él porque tú tienes esto, ¿no? Pero no te estás dando cuenta que está perjudicando a los demás, ¿no? Yo aquí lo leo como lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces esta persona trata de ser empático, ¿no? O sea, él desde su condición está tratando de defender a un grupo que podría pertenecer o no, ¿no? O sea, no lo sabemos, ¿no? Si no es, esto que te estoy planteando es como, me pongo en esta postura y yo lo utilizo para atacar a los demás. ¿Por qué no hay un respeto político? No sé si se diga así. ¿Por qué no hay una condición de güey, está bien, tú le vas a la Chivas, yo a la América y no hay pedo, tan cuates como siempre, ¿no? Fíjate que yo creo que otra vez siempre lo defiendo desde la parte de la filosofía. Yo creo que porque decía, no es filósofo, es un intelectual, no es un literato, sobre todo Gilbert Chesterton, que a mí me encanta, porque él decía que el loco no es aquel que ha perdido la razón, ¿no? Hay un libro hermoso que se llama Ortodoxia, donde
paradójicamente él defiende a la ortodoxia cristiana y termina dando resultados que son más liberales que los de los críticos de la religión. O sea, él dice no, o sea, por ejemplo, sobre todo los marxistas en aquel entonces, ¿no? Dicen que la religión es el opio del pueblo, pero ¿qué crees? En el momento en el que dicen que es el opio del pueblo y quieren instaurar la revolución, en ese momento instauran una serie de condiciones que ellos creen que es el orden adecuado del mundo. Entonces dejan de ser revolucionarios porque en ese momento intentan establecer un orden, ¿no? Y ellos lo que buscaban no era el orden. Entonces un poco desarrollando esta idea, ¿no? de la defensa de la ortodoxia como una de las mejores defensas de la libertad. Creo que él llega un poco a esta postura que dice, loco no es aquel que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo excepto la razón. O sea, en el sentido en el que, en la medida en la que nos creamos un sistema cerrado, perdemos mucha perspectiva porque pues parece que más bien el mundo nos rebasaría. O sea, el problema del materialista no es de que su sistema tenga una serie de errores o que su sistema sea vulnerable, porque es perfectamente racional, ¿no? Porque es ¿cómo se llama? Es lógico. No, es recursivo, ¿no? O sea, son sistemas recursivos, entonces se autofundamentan y en ese sentido son muy sólidos lógicamente, ¿no? El punto es de que con toda su consistencia y con todo su gran aparato, parece que dejan fuera muchas cosas, ¿no? O sea, un materialista de hueso colorado te diría los unicornios no existen, pero bueno, yo puedo ir a una tienda de peluches y comprarme un unicornio de peluche, ¿no? Y puedo leer un cuento muy bueno sobre unicornios y entonces el materialista se quedaría pasmado ahí, ya no podría responder nada, porque le diría, bueno, sin embargo, aquí tengo mi peluche de unicornio, ¿no? Sí. Justo el problema creo que con los sistemas cerrados es eso, es que dejan mucha parte de la realidad fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el problema no es defender tanto tu postura, sino no abrir los ojos al mundo. O sea, no entender que aparte de tu postura y tu forma de ver el mundo, coexisten otra cantidad enorme de posturas y de formas de ver el mundo. Un poco relacionado con la pregunta anterior. O sea, creo que la responsabilidad ahí en ese caso es dicotómica, en el sentido de que uno tendría la obligación de defender su postura, o sea, de crearse una postura en el mundo, de crear algo que defender, en el sentido de yo creo en algo, o sea, sí, por poder tener una voz y poder tener un peso y decir aquí estoy y estas son mis ideas, sí, pero a la vez también defender la posibilidad de que los demás tengan la suya. O sea, creo que esos son los dos juegos en los que tenemos que jugar, porque la opción de defender solo mi postura es autoanulante. En la medida que yo solo defiendo mi postura, cualquier otro va a tener tanto derecho a defender su postura que al final va a poder usar los argumentos que yo uso en mi propio contra. Oye, ¿y por qué crees que se manifiesta esto tanto en la política específicamente? ¿Por los intereses económicos? Fíjate que yo creo que no va de intereses económicos, creo que va de intereses ideológicos. Pero ¿por qué no pasa en otras cosas, no? O sea, ¿por qué se ve tan marcado en la política? O sea, ¿por qué no hay esa misma pasión para...? Bueno, yo lo veo así, ¿no? Tal vez yo la veo por ejemplo en el fútbol. O sea, no sé si al mismo grado, pero la veo por ejemplo... Yo lo veo con más respeto ahí, ¿no? O sea, porque... como te decía, ¿no? Con lo que empezaba, ¿no? Yo le voy a la Chivas, yo a la América, o al revés, como sea. Y no hay pedo, ¿no? O sea, somos tan cuates como siempre, nos podemos decir de cosas, ¿no? En un partido de fútbol, y ahí queda, ¿no? Bueno, es mi perspectiva, ¿no? Es mi perspectiva. Pero yo veo que en la política se ve muy marcado esta lucha, ¿no? Esta defensa, ¿no? de tus preferencias. ¿Tú crees que también pasan en otras como en el fútbol? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, pasa como en el fútbol y como en la religión, ¿no? Por algo dicen, oye, no hablemos de religión ni de política. Bueno, fíjate que creo que ese rubro es mucho más representativo, sí, la religión, ¿no? O sea, porque creo que tiene que ver con, o sea, justo una idea de Aristóteles, ¿no? O sea, Aristóteles subsumía la ética en la política. En la ética Nicómaco él refiere que justo el área por excelencia de la ética es la política, en tanto que la política se vale de todas las demás disciplinas de la economía, de la retórica, de la oratoria, de todos estos, para poder decidir los rumbos comunes, ¿no? Y justo en la medida en la que subsume todas las demás órdenes del mundo para poder justamente
orientar los destinos comunes se vuelve, por así decirlo, como la disciplina por excelencia. Entonces, inclusive la política un poco orquesta también la religión. O sea, digo, históricamente hay como una discusión entre qué está primero, ¿no? Si la religión o la política, pero más bien parece que son órdenes casi que están a la par, ¿no? Okay. O sea, creo que engloban tantos aspectos de la vida del hombre que terminan siendo tan sensibles. Digo, el aspecto económico es uno, pero también la política decide otras cosas que no son necesariamente económicas. Por ejemplo, las libertades, ¿no? O sea, si yo soy homosexual y quiero casarme con alguien que sea homosexual, también lo regula. Y regula el hecho de que yo pueda consumir o no ciertas sustancias, ¿no? O sea, pensamos en las sustancias ilegales, o sea, regula muchos aspectos, creo. Creo que por eso lo vuelve muy álgido. Y justo creo que por eso se vuelve muy difícil, porque no solo engloba una preferencia momentánea. A lo mejor el fútbol, sí es cierto, se salva por eso, porque es momentáneo, se acaba el mundial y chingo a su madre, ¿no? O sea, ya no volvemos a hablar de esto en otros 4 años. Pero la política sigue, o sea, trastoca demasiados niveles de nuestro funcionamiento cotidiano, ¿no? Sí, claro, sí es más profundo, ¿no? Sí, estás más permeado, ¿no? Tiene que ver con historia, tiene que ver con pertenencia étnica, tiene que ver con... No puedes ser feliz con la persona que amas porque no es legal, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, cosas como esas, ¿no? Exacto, regula el amor, ¿no? Regula los amores, regula el futuro, ¿no? Regula los hijos, o sea, como en China, ¿no? No puedes tener más de un hijo, o sea, creo que sí, o sea, es más justo trastoca tantos órdenes que se vuelve muy sensible. Entonces, ¿tú crees que nos hace falta civismo? O sea, necesitaríamos algo así como civismo para la educación universitaria y en universitaria y en todas nuestras épocas de educación. Sí, creo que, sobre todo, fíjate que más que en la... O sea, debería ser como una materia que va a lo largo de la formación educativa, pero sobre todo también ya consolidarla en la parte final, ¿no? Cuando ya tenemos cierta noción de las cosas, cuando tenemos responsabilidad sobre todo, ¿no? Porque de niños nos suena un poco raro, ¿no? Eso, ¿qué civismo? ¿Qué ser ciudadano? ¿No? O sea, sí, claro. Mis papás deciden por mí, ¿yo qué? ¿No? Sí. Ellos compran la leche, ellos hacen el súper, ¿no? O sea, sí. A mí ni me cuentes, ¿no? Pero ya cuando estamos enfrentados a la vida adulta, y debemos tener una mayor idea de qué es ser ciudadano, ¿no? O sea, qué es ser un habitante de una ciudad, qué es ser habitante de un país, ¿no? Okay. Que justamente tendría que integrar todos estos órdenes de, por ejemplo, la cultura, ¿no? O sea, ¿a qué cultura pertenezco? ¿Por qué pertenezco a esta cultura, no? ¿Cuál es el desarrollo histórico de esta cultura? Y luego de ahí, justamente, ¿qué es ser nación, no? O sea, la nación ahora estamos muy acostumbrados a que es un arreglo que está legalizado a través del derecho internacional y que está muy enraizado con el territorio, ¿no? O sea, la nación son las fronteras. Y no, o sea, la nación es un término que preexiste al orden o al arreglo geográfico, ¿no? O sea, la nación tiene que ver mucho más con cultura, con compartir una historia. Entonces, sí creo que debe haber una formación cívica en el sentido de brindar un panorama general de qué es ser ciudadano. Okay. Y además, fíjate que además, más que cívica, yo creo que también tendría que haber un agregado ahí que es la educación en lógica básica, ¿no? O sea, no lógica formal, pues, matemática, pero sí al menos en estas nociones básicas, no sé, de Schopenhauer, de las falacias, ¿no? O sea, formarnos un poco en no cometer errores de pensamiento abrumadores, ¿no? Ok. Porque creo que eso se podría extrapolar a otros órdenes de la vida, justo, por ejemplo, en la política, ¿no? O sea, que retomando un poco las preguntas anteriores, nos ayudaría a poder establecer un diálogo con el otro, entendiendo que no necesariamente una afirmación, una proposición sobre el mundo, como decir yo voto por AMLO, sí, va a tener necesariamente que tener implicaciones, ¿no? Necesarias sobre cualquier otro ámbito en el mundo, ¿no? Sí. O sea, como por ejemplo, no sé, me pongo a pensar, aprender el cuadro de oposición aristotélico básico, ¿no? De sí, afirmaciones universales, particulares, ¿no? Sí. Y entender más o menos cómo juegan nos ayudaría a entender, por ejemplo, en otro orden de discusión, por ejemplo, en el feminismo, ¿no? Si yo contradigo una proposición cualquiera, no significa que necesariamente afirmo la contraria, ¿no? Así es. Si yo aprendo eso básico de lógica, así muy, muy basiquita, ¿no? Silogística de Aristóteles, de repente podrá aplicarlo en una discusión de feminismo, ¿no? Cuando si yo soy feminista y alguien me dice, yo no creo en el feminismo, o sea, decir, lo niego, lo contradigo, no tenderé yo a pensar automáticamente
que la otra persona está afirmando la contraria, es decir, que está afirmando el machismo, ¿no? O sea, si yo pudiera tener un poco de noción al respecto, podría decir, ok, se vale que tú me digas, no creo en el feminismo. No te ofenderías, ¿no? Porque probablemente está o afirmando el machismo, o afirmando la teoría queer, o no tiene una opinión al respecto, o simplemente no cree en el feminismo por A, B o C, ¿no? Así es. Y en ese sentido creo que uno estaría más capacitado a decir, bueno, entonces, ¿cuál es tu perspectiva, no? Y poder establecer un juego que no se vaya simplemente a una forma de ver el mundo dicotómica, ¿no? En el que o niegas o afirmas y no hay de otra, ¿no? Sí, exactamente. Y en tanto que niegas, entonces contradices o te contrapones totalmente a todo lo que soy, ¿no? Sí. Y eso creo que no tiene... Sí, porque a veces, como dices, ¿no? Este ejemplo del feminismo, ¿no? Dices, no lo apoyo, pero no significa que apoyes al machismo, ¿no? Exacto, no necesariamente, digo... O sea, hay matices, no es de un lado o del otro. Igual como lo que decías hace rato, ¿no? No hay bueno y malo, ¿no? O sea, es más complejo que decir. Es más complejo, es más casuístico, es más de, a ver, ¿qué me estás queriendo decir en este momento específico? ¿Cuál es más o menos tu idea? Y entonces, ¿cómo puedo responder yo a eso? Ok, bueno, y entonces, pasando un poquito a las condiciones de los candidatos que tenemos, ¿por qué cuando un candidato dice algo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la cultura, pero ahí me gustaría escucharte. Un candidato dice, él miente, ¿no? Y entonces inmediatamente, ¿no? 50 hashtag, ¿no? AMLO miente, ¿no? Anaya miente, Mit miente, ¿no? Y el otro güey Bronco miente, ¿no? ¿Por qué hay por qué es reactivo? O sea, ¿por qué no hay una verificación? Estaba verificado, ¿no? Para ayudarnos con esta ayuda, ¿no? Pero ¿por qué crees que nosotros seamos tan impulsivos y nos vayamos con la primera nota, con lo que comparte alguien? ¿Por qué? O sea, no sé. Fíjate que yo creo que, o sea, te digo, habla un poco mi espíritu filosófico, pero creo que se resume mucho en eso, ¿no? Como no tener, por un lado, una visión del mundo amplia, ¿no? O sea, entender que el mundo te sorprende cada rato, o sea, bien visto cualquier objeto es demasiado complejo, ¿no? Te puede desbordar cualquier cosa, por una parte. Y por la otra, que justo no nos enseñan, porque no es un asunto con el que uno nazca, o sea, no creo que los grandes genios, o sea, bueno, salvo los grandes genios, la mayoría de las personas nacemos ahí, pues, con ninguna capacidad, ¿no? Y solamente la vamos trabajando a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que no nos enseñan a justamente tener un pensamiento ordenado. O sea, esto que te decía, ¿no? A entender que cuando alguien dice, esta persona miente, no implica necesariamente la verdad. Que todo el tiempo mienta. O sea, no es una afirmación universal. No quiere decir todo el tiempo miente necesariamente. No, o el que lo está diciendo que está diciendo la verdad, porque a lo mejor está mintiendo sobre que está mintiendo. Exacto, ¿no? O que el otro puede mentir, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que por una parte reaccionamos de forma muy reactiva por eso, ¿no? Porque, o sea, de forma muy virulenta, porque tendemos a usar un pensamiento muy dicotómico. O miente o no miente, ¿no? Y si miente, entonces ya, significa que eso alude a toda su persona, a toda su historia, que si mintió en algún momento, entonces siempre va a mentir, y ahí es como, estás falsificando un poco la realidad, ¿no? Y fíjate que ahorita que comentas eso, recuerdo una noticia que salió cuando estaba jugando México, que decía, Peña Nieto privatiza el agua, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, yo leí esa noticia, yo leí el título, ¿no? En Aristegui Noticias, y dije, cabrón, entonces lo leí, ¿no? Pero ahí también es una mamada, una gran mamada, ¿no? Porque, bueno, ya lo lees y ya entiendes a qué se están refiriendo, pero la prensa por vender pone ese anuncio, ¿no? O sea, si tú ves privatizan el agua, pues puta, ¿no? Todos van a brincar, ¿no? Cuando lo lees, tiene sentido de cierta manera el título, porque lo que estaba sucediendo es que las reformas podían permitir la privatización, ¿no? O sea, no era una privatización directa, sino como siempre lo han hecho con todos los recursos del Estado, del país, es que modifican las leyes a modo que pueda haber inversión externa, ¿no? Inversión privada, y eso, por experiencia, ¿no? Nos lleva a la privatización. Entonces, cuando lees el comunicado, pues te das cuenta que no afirman en el comunicado lo que afirman en su título, claro, en el título de la noticia, pero lo que ellos están diciendo allí es de que cabe la posibilidad de que con estas nuevas leyes, la manera en que se han acomodado, pues se abra el camino a la privatización. Entonces, inmediatamente, pues todos lanzan su opinión, buena, mala, de memes, de no memes, etcétera. Y bueno, yo creo que también ahí
falta un poco también de responsabilidad de la gente, ¿no? Porque de repente si tú ves en un periódico o en un periodista que consideras más o menos serio, que lanza un título como ese y ya cuando lo lees te das cuenta que bueno, es el título, no es exactamente eso, pero si no lo lees ya valiste madre, ¿no? O sea, te quedas con eso, creo que no hay una responsabilidad de la persona que está escribiendo por completo la noticia, ¿no? Que fíjate, también es un asunto que puede ser ni siquiera malintencionado, ¿no? O sea, por ejemplo, el del agua me pongo a pensar, yo también lo leí y dije, no manches, ¿no? Se están privatizando el agua, y de hecho lo compartí. Hasta después me di cuenta que alguien postea así como, oiga, no han leído y aquí está la propuesta original, ¿no? Como la minuta de la ley, y ya voy y entro y empiezo a leer un poco y digo, ah, claro, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo era como permitir que algunas cuencas fueran explotadas para que se puedan extraer de ahí agua. Pero por experiencia eso abre, ¿no? Y fíjate que yo creo que es válido errar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el momento que vi eso y que ya leí, fue como, ok, remuevo la noticia porque estoy generando ruido, ¿no? O sea, estoy difundiendo una noticia que no es verdadera. Porque tampoco, o sea, también se puede volver un asunto muy neurótico, ¿no? O sea, podría llevarnos al nihilismo, a decir, a la inacción. Como yo nunca puedo saber de forma última si una noticia o si una postura o si una pronunciación de algún candidato es absolutamente verdadera, entonces no hago nada, ¿no? Sí. O sea, no comparto nada, no me pronuncio a favor de nada, ¿no? Porque justamente pues, yo nunca puedo determinar. Y la verdad es que somos personas que hacen un montón de cosas, ¿no? Y no siempre tenemos el tiempo de estar verificando cada una de las cosas que compartimos. Fíjate que... Ajá. Y yo creo que tiene que ver también con no entender nuestro propio error. O sea, también creo que esta parte en la que no concedemos al otro equivocarse, en la que reaccionamos contra el otro sí, a capa y espada, es porque no nos concedemos, o sea, no hacemos consciente nuestra propia falencia. Fíjate que ahí yo lo pensé diferente, ¿no? O sea, yo la compartí después de que leí, ¿no? La noticia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando la compartí no dije, miren, nos están privatizando el agua, ahí les va el artículo, ¿no? No, yo lo compartí y porque yo estaba consciente de que dentro de lo que yo estaba compartiendo, yo estaba compartiendo la noticia, ¿no? Claro. No estaba compartiendo una imagen del título. Claro, ¿no? Claro. Entonces yo en esa parte quedé tranquilo porque dije, pues, ok, que fue con lo que empecé, ¿no? O sea, se me hace muy exagerado el título para el contenido de la noticia porque no están afirmando eso. Pero yo creo que el título es por la experiencia de que siempre que hacen ese tipo de reformas, pues van para allá, güey, ¿no? O sea, claro, y también uno luego funciona un poco con el argumento de autoridad, ¿no? O sea, claro, si uno lee que es Aristegui, que la que publicó la nota y todo, pues uno tiende a concederle cierto valor a su palabra, porque uno cree que pues, es una periodista que tiene cierta trayectoria, que más o menos dice la verdad, ¿no? Sí. Que se pronuncia medianamente con conocimiento de lo que hace. Entonces yo creo que en ese sentido lo que podrá ayudar también mucho es a ser consciente de la propia capacidad de error, porque en la medida en la que yo creo que uno más o menos procede en la vida proyectando su ser a los demás, ¿no? O sea, si yo soy una persona alegre, pues tiendo a creer que las personas son alegres, ¿no? Si soy una persona tranquila, tiendo a pensar que los demás son tranquilos. Soy una persona violenta, tiendo a creer que los demás son violentos. Yo creo que en el sentido que abracemos nuestra propia capacidad de error, de que nosotros nos podemos equivocar y que la forma que tenemos de ver el mundo puede ser contradicha, creo que en esa medida podríamos concederle al otro la capacidad de equivocarse y entonces estar más reconciliados con la posición del otro, porque sabemos que en última instancia es algo momentáneo, es algo que permanece en el proyecto, ¿no? Que permanece siempre en lo inacabado, ¿no? O sea, sí, claro. La idea que tenga esta persona la puede modificar y seguramente se puede estar equivocando como yo me puedo estar equivocando. Y entonces, claro, ¿por qué no mejor hacemos de esto un ejercicio común, ¿no? En el que de forma conjunta logramos un resultado. Así es. Creo que también ese es un asunto que se extrapola al tejido social, ¿no? Claro. O sea, en la medida que nos damos cuenta que somos humanos, que nos podemos equivocar, podemos tratar de establecer comunidad, ¿no? Poder formar un diálogo. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas que muchas se autocontestan con las pasadas, ¿no? Desde la postura que tú lo planteaste, creo que se autocontestan desde tu perspectiva, pero de todos modos me gustaría hacerlas, ¿no?
¿Tú crees que, cómo consideras cuando cuando los candidatos, hablando específicamente de partidos que ya han estado en el poder, ¿no? Que han estado en la presidencia, a mí me parece un poco, me siento agredido, güey, como ciudadano, cuando la postura es, ok, sí, no hemos sido los mejores, ¿no? Hemos tenido fallas, ¿no? Somos el novio golpeador, ¿no? Pero esta vez los queremos y sí vamos a cambiar. ¿Cómo ve? Yo lo resumiría en la siguiente frase, ¿no? O sea, con nosotros han estado mal, pero si llega otra persona van a estar peor. Me causa un poco de conflicto de que a veces sean capaces de darnos ese discurso en lugar de que haya propuestas y miren, güeyes, a mí me vale mal de que lo que digan, yo les vengo a proponer esto y algo más fundamentado, algo mejor hecho, güey. Porque parece como chisme de vecindad, güey, ¿no? O sea, ya sabes, güey, yo soy malo, pero eres peor. O sea, eso, ¿qué pedo, güey? O sea, es una política barata, güey. Es la política mexicana, güey. Esa política es normal, güey. Fíjate que no es normal, o sea, creo que cada gobierno, cada política es el signo de su sociedad, o sea, podrá sonar muy reduccionista, pero sí creo un poco que las personas tienen un poco el gobierno que se merecen, no en el sentido negativo, ¿no? De como que nosotros nos mereciéramos algo malo, porque nadie se merece nada malo, ¿no? O sea, digo, en teoría, ¿no? En general, salvo que seas un poco un hijo de puta, pues no te mereces nada malo, ¿no? Pero sí creo que es un poco un signo de nuestra sociedad, ¿no? Justo una forma de pensar bastante reduccionista, pero por otra parte también creo que o sea, ¿cómo ponerlo? O sea, creo que por ahí me gustaba mucho un meme que salió en Facebook, ¿no? Que decía, o sea, el miedo que tengo a estos tipos, sí, ¿no? Llámese el PRI, el PAN. Sí, tú lo compartiste empírico, y yo lo volví a compartir. Yo vi que tú lo posteaste y lo compartías. Es empírico y el miedo que tú tienes a AMLO es hipotético, ¿no? Sí. Pues es como un poco esclarecer el pensamiento, ¿no? O sea, sí. Ok, justo la imposibilidad del conocimiento, ¿no? Desde que lo plantea Hume, ¿no? Este rollo de no poder fundamentar la inducción. Sí. Dado que parte, o sea, a diferencia de la deducción que es necesaria, ¿no? Y universal, la inducción parte de casos individuales que pueden estar equivocados y que en última instancia, aparentemente, ¿no? Siguiendo a Hume, no tienen más que fundamentación en tu experiencia, ¿no? Y en ese sentido, como solo tienen fundamentación en tu experiencia, se vuelve un psicologicismo o un irracionalismo, en el sentido de que yo, o sea, como tú no puedes acceder a mi contenido mental, al final de cuentas, pues nunca voy a poder fundamentar mi conocimiento, porque aunque tengo por hábito, ¿no? Una solidez o una razón en decir que mañana sale el sol, no puedo en última instancia fundamentar que mañana en efecto vaya a salir el sol, ¿no? Sí, claro. Pero creo que justamente, o sea, aunque eso de forma teórica realmente nos imposibilitaría contradecir al PRI o al PAN, sí. Digo, si nos asomamos un poco al mundo nos damos cuenta que, bueno, o sea, tenemos cierto grado de posibilidad o cierta razón en decir que mañana va a salir el sol, ¿no? En ese sentido creo que como decía Popper, no importa si el conocimiento no puede ser fundamentado en última instancia, o sea, no importa si no sabemos, o sea, no importa si estamos construyendo en arenas movedizas y todo se va a hundir porque no hay un fundamento sólido al final de cuentas. Lo que sí podemos hacer es, aunque estemos construyendo en arenas movedizas, darnos cuenta que ahí está el Empire State, que ahí está la Catedral de Notre Dame y que ahí están chozas de adobe que han construido en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Sí. Y lo que podemos hacer medianamente, aunque no sabemos si está sólido lo que estamos construyendo, es decir, estamos construyendo en las nubes y que se va a hundir esto, hoy, aquí y ahora existen edificios diferentes y podemos elegir entre el Empire State o la Catedral de Notre Dame, o podemos elegir una chocita de adobe, ¿no? Eso sí podemos hacer. Y en ese sentido, creo que justo lo que podemos hacer es darnos cuenta de forma un poco sensata de, ya llevamos 70 años del PRI, no funcionó, hubo depreciación de la moneda, hubo deuda pública, hubo asesinatos, hubo narcoestado, luego pasamos al PAN, no mucho tiempo, pero 12 años que son algo, y otra vez, o sea, digo, macroeconómicamente funcionó
de forma más o menos adecuada el PAN, pero al final seguimos manteniendo un estado clientelar. Al final tuvimos una guerra contra el narcotráfico que nos ha costado 200,000 muertos, no sé cuáles son las cifras oficiales, y creo que eso es, o sea, elemento suficiente como para decir, bueno, creo que sí es empírico, o sea, nuestra experiencia nos ha demostrado que no ha sido tan bien, ¿no? Sí. Ahora, tenemos una alternativa. Hay un artista argentino que me encanta, se llama Fito Páez, y él en una rola que tiene que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, dice, ¿por qué no cambiar esta casa? O sea, por cambiarla nomás. O sea, también creo que la vida es eso, también la vida es dinamismo, también la vida son nuevas emociones. O sea, ok, o sea, mi marido me sigue golpeando. Decía Chesterton, no podemos contestarle al lógico, no podemos contestarle al loco a partir de la lógica, porque su sistema es demasiado sólido. Pero sí podemos decirle, oye, si tú te crees Dios, ¿no? O sea, un loco que se crea Dios, pues qué Dios tan pequeño, ¿no? O sea, sí. Ok, tú eres Dios, te lo concedo, sí. Pero es, o sea, creo sí, que eres muy chiquito como Dios, ¿no? O sea, a mí me han dicho que Dios era algo más grande, ¿no? Y justo en ese sentido, o sea, decir, la vida es, o sea, la vida debe ser algo que nos debe de brindar novedad, ¿no? También, o sea, por una parte muy ideológica, ¿no? O sea, deberíamos también de inclinarnos hacia un cambio, ¿no? Hacia probar nuevas rutas. Y ya, por la parte más concreta de, ok, la persona Obrador como opción del cambio, creo que ya, otra vez, abriendo los ojos al mundo, Obrador no tiene el apoyo que tiene, por ejemplo, Maduro, que tuvo en su tiempo Chávez, para poder hacer una dictadura del Estado, ¿no? O sea, para lograr lo que logró Chávez tenemos que tener el apoyo de todas las cámaras, ¿no? El apoyo del Senado o de la Cámara de Diputados, y por otra parte tener el apoyo del ejército, ¿no? O sea, uno u otro, o sea, sería una disyunción ahí inclusiva, ¿no? O sea, o tenemos el apoyo de las cámaras o tenemos el apoyo del ejército, pero lo cierto es que Obrador no llega con un apoyo abrumador de las cámaras, ¿no? O sea, de hecho, una nota que salió apenas hoy en El Economista hablaba de eso. O sea, los analistas económicos, o sea, JP Morgan, Bloomberg, todos esos, están dando pues ya casi una victoria de Obrador, y lo que están esperando es saber si tienen el apoyo suficiente de las cámaras, ¿no? A ver cómo va a quedar el arreglo porcentual para ver si hay una mayoría calificada o solo es una mayoría relativa, y en ese sentido poderse preocupar por si lo que él va a poder proponer llegue a realizarse de alguna forma, entre comillas, directa, ¿no? Entonces yo creo que la gente que dice, no, pero es que podemos estar como Venezuela, podríamos estar peor que como estamos ahora, justamente no, o sea, está siendo muy, muy mentirosa en el sentido que no abre los ojos al mundo, ¿no? Y no se da cuenta que Obrador no tiene ese tipo de apoyo. Ok. Y por ejemplo, obviamente es estúpido pensar, no importa quién gane, o sea, realmente yo estoy convencido que no nuestros candidatos, creo que nos mereceríamos algo mejor, ¿no? Pero como dices, eso también de repente refleja un poco lo que nos merecemos, ¿no? Pero yo creo que quien llegue, güey, está muy cabrón que quien llegue sea como un salvador, güey. O sea, sea como el Mesías, güey, ¿no? Sea como el parteaguas, ¿no? ¿Tú crees que si llega una persona, si llega un candidato en específico, podemos tener algunas mejores posibilidades como país, güey? ¿O es algo complejo independientemente de quién llegue? Yo creo que sí podemos. O sea, creo que de hecho es bastante difícil pensar que en el orden de hecho político, jurídico, una persona pueda establecer o sentar las bases para que la operación de todo un estado pueda ser globalmente mejor. Pero sí creo que lo que se puede hacer, por ejemplo, es establecer un discurso, que fue lo que pasó con Obrador un poco cuando llegó, o sea, de hecho con la transición del PRD aquí al gobierno de la ciudad, sí. Comenzó a haber un discurso de libertades, ¿no? Comenzó a haber un discurso de vanguardia, en el sentido de permitir ciertas cosas, de regularizar ciertas cosas, que haya más cultura, que haya más espectáculos. Entonces, no creo que per se una persona pueda lograr un cambio en el orden jurídico o político, pero sí creo que sería, o sea, que es interesante porque puede lograr un cambio en el orden discursivo. Okay. O sea, en la medida en el que el discurso de un presidente, cómo puede permear o cómo puede alterar una nación, creo que eso es un parteaguas, eso puede ser un parteaguas. O sea, yo, o sea, lo digo, realmente no me adhiero a ninguna de las
o sea, justo en ese orden racional y concreto, ¿no? De la política pública y de la ley, no creo en la propuesta de ninguno de los tres. O sea, no creo ni en Mid, ni en Anaya, ni en el propio Obrador. Cada uno tiene sus propias contradicciones y tienen bastantes ratas en el barco, ¿no? Comparto eso. Pero si fuera a ganar, ojalá que fuera. O sea, yo no creo ejercer mi voto a favor de Obrador. O sea, creo en la democracia y digo, y creo que eso, creo que es un poco un tabú, no hablar sobre las posturas políticas de cada uno. Yo la verdad lo digo abiertamente, ¿no? O sea, pienso anular mi voto porque creo en el ejercicio democrático, pero no creo en las opciones que están sobre la mesa. O sea, no creo en los punteros, ¿no? En Mid, en Anaya o en Obrador. Pero ojalá que ganara Obrador, porque sí creo que sería un rumbo que al menos en el sentido discursivo podría ir hacia un poco más atender el asunto de la desigualdad en México, el asunto de las libertades. O sea, él no tiene una agenda particularmente liberal. O sea, él no está apoyando abiertamente el matrimonio homosexual ni la desregularización de la marihuana, por ejemplo, pero sí creo que su estela es popular en ese sentido, ¿no? En el sentido de las libertades, en el sentido de combatir la desigualdad, en el sentido de apoyar a los sectores desfavorecidos. Porque también, o sea, en términos económicos muy llanos, así, de piedras y de peras y manzanas, o sea, un país que no tiene consumo interno no puede crecer su economía. En la medida que no haya redistribución y que las personas no puedan aumentar su consumo, o sea, pensando en las familias más pobres, que son 60% de la población, en la medida que ellas no pueden acceder a satisfactores y a productos más diversos más allá de la canasta básica, que para ellos es muy, muy básica, que a veces ni siquiera incluye carne o huevos, ¿no? Sino a veces nada más incluye verduras y por ahí una que otra cosa extra. Creo que en la medida en la que pudiéramos transferir recursos, ¿no?, hacia esas personas que pudieran incentivar el consumo, podamos tener mejores resultados económicos, ¿no? Entonces, creo que no va a ser ningún salvador, no va a ser ningún mesías. Creo que ya por los arreglos que se han dado y por la manera en la que al parecer se está estructurando su aparente victoria, no va a haber un cambio radical en el sistema, pero podrá gestarse un cambio discursivo, ¿no? Okay. O sea, justo Peña Nieto, ¿no? O sea, Peña Nieto, ¿de qué hablaba? ¿No? ¿Cuál era el discurso de Peña Nieto? ¿No? Eso cómo permea o cómo moldea el parecer público, la sensación general, ¿no?, de las personas. O sea, si llega Obrador con o sea, pensamos en Mujica, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Nadie sabía qué era Uruguay o dónde estaba Uruguay, ¿no? Al menos aquí en México, como que en mis redes de amigos y conocidos. ¿Qué es un Uruguay, no? ¿Qué es Uruguay, no? ¿Quién es el presidente de Uruguay? Llega Mujica y trae un discurso nuevo. O llega Lula da Silva a Brasil y trae un discurso nuevo. Probablemente Brasil no sé si esté peor o mejor que hace 10 o 15 años, pero se estableció un discurso político distinto, un discurso social distinto. Mujica, a lo mejor Uruguay está igual que hace 5 o 10 años, pero a partir de la llegada de Mujica se establece un discurso que permea hasta la ONU, ¿no? O sea, Mujica era invitado en todos lados a dar discursos sobre el funcionamiento de los sistemas económicos, sobre una postura crítica hacia el capitalismo, ¿no? A esta barbarie del capitalismo. Yo soy liberal económicamente, ¿no? Pero sí creo que en la medida en la que no se regula el funcionamiento de un sistema, pues el sistema por sí mismo puede llevar a resultados que no sean benéficos. Ok. Y en ese sentido, cuando se plantea una propuesta, una nueva ley, entra un nuevo gobierno, no sé cómo funcionen los fenómenos sociales y económicos a ciencia cierta, pero por ejemplo en los fenómenos físicos hay un tiempo de ejecución y respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo hacer un experimento y eso lleva pues un tiempo, no es una respuesta inmediata, ¿no? En los temas políticos pasa algo similar, o hay casos en donde los cambios se ven inmediatos. No, todo es situación de grandes plazos. O sea, la verdad es que no, o sea, por ejemplo, Lula da Silva, ¿no? La situación con Brasil. Iban llevando una inercia, de repente llega Dilma y la inercia sigue, pero ahora lo cortan de tajo y de repente el desarrollo de esas políticas y de ese cambio que había social puede de repente verse súper mermado. Ok, porque eso te lo digo porque eso también ha sido el discurso en contra entre políticos, como siempre. Hablan a veces de que, por ejemplo, cuando Obrador gobernó la Ciudad de México hubo una mega marcha y sacan fotos, ¿no?, de esta marcha que fue por el 2002, por ahí no recuerdo.
que por la paz y la gente vestida de blanco caminando en Reforma, ¿no? Exigiendo paz. Pero yo inmediatamente de ahí surgió esta pregunta, ¿no? O sea, eso que estaba exigiendo la gente en ese momento no era de 2 meses, ¿no? O sea, para que una cantidad de gente se junte así con esa preocupación, yo recuerdo los niveles de inseguridad, bueno, de toda la vida, pero en particular en esa época, era tremenda, ¿no? Entonces, el decir que es responsabilidad del gobierno actual, pues yo creo que está como muy suave, o sea, está como muy fácil, ¿no? O sea, es como esto se gestó de muchos años y llega un momento en que explota, ¿no? Entonces, de igual manera, tal vez los éxitos económicos de ciertos gobernantes, ¿no? A lo mejor fueron potenciados y apoyados por sus políticas públicas económicas, pero a lo mejor era una inercia, como dices, ¿no? O sea, viene de atrás, ¿no? O sea, eso es una cuestión que se ve reflejada a través del tiempo, ¿no? Claro, o sea, no sé, pensemos en el milagro mexicano, ¿no? O sea, aquel crecimiento económico desbordado de la década del 50 y del 60, ajá, se explica a partir de los fenómenos del 20, ¿no? O sea, con la guerra, o sea, al inicio de la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué México comienza a tener crecimiento económico? Porque los países que llamaban de tercer mundo comienzan a ver un auge en su producción interna, en su industrialización, porque los países del primer mundo toda su industria estaba volcada a industria de guerra, ¿no? O sea, pasaron de producir carros a producir tanques o a producir jeeps para la guerra, ¿no? Entonces, su economía estaba focalizada en la producción de guerra y vienen los países de tercer mundo, subdesarrollados, a suplir las necesidades de esas economías, ¿no? O sea, a empezar a producir lo que esas economías no estaban produciendo. Entonces, justo después del fin de la guerra, por ahí del finales del 40 y del 50, comienzan a verse esos beneficios. No es que Lázaro Cárdenas haya de repente un buen día amanecido y dicho, no, pues sabes que voy a cambiar el rumbo de mi país y ahora quiero traer justicia. No, o sea, es un proceso que viene de atrás, que viene de largo, y que Lázaro Cárdenas no vio los beneficios, se vieron hasta el 50 o hasta el 60, y con su posterior declive en el 70 o en el 80. Pero no fue una cosa que haya llegado Lázaro Cárdenas a quitar a calles y a decir, ya de aquí para el Real México va a crecer, ¿no? Ni siquiera se vio en su propio periodo de gobierno, ¿no? O sea, fue algo que vio sus frutos 10 o 20 años después, y que se explica 30 o 20 o 40 años antes. Ok. Pensando un poquito ahorita, en lo que hemos abordado a lo largo de esta plática, yo he leído artículos en donde, y noticias más que artículos, donde se cuestiona los nuevos partidarios de Morena, ¿no? De que un político está en un partido y cambia a otro, ¿no? Y entonces ahí la crítica es, pues ahora sí es bueno, ¿no? Porque ya está en el partido de mi preferencia, pero cuando estaba en otro partido, pues era malo. A lo mejor la aceptación de un individuo en un partido político es porque el partido quiere ganar fuerza política, ¿no? O sea, quiere ganar adeptos, quiere ganar influencia, ¿no? ¿Existe la reivindicación política? O sea, un político podría hablarse de que un político era malo y ahora ya es bueno. Yo creo que sí, o sea, yo creo que existe el cambio, ¿no? O sea, creo en el cambio. Creo que una persona puede cambiar. Eso no lo exime de culpabilidad, eso no lo exime de que puedas decir, oye, en el pasado hiciste estas acciones. Pero yo creo que, o sea, por desgracia no tenemos personajes a esa altura que sean capaces de asumir el error, que sean capaces de decir, bueno, yo tengo este pasado, pero este pasado no me define, porque puedo cambiar y estoy haciendo estas cosas en este momento y he hecho estas cosas en esta temporalidad más cercana. Creo que eso es lo que no tenemos. A mí de repente me cayó bien el Bronco cuando le preguntaban fue en el primer debate, creo, sí, que le preguntaban, oiga, ¿estaba mentido? Y de repente dice sí, ¿no? O sea, fuera ya de la broma momentánea de, ay, Bronco presidente y todo, a mí se me hace... Digo, igual y el tipo no lo hacía por una cabalidad, ¿no? O sea, porque fuera una persona cabal, pero pronunciarte en cadena nacional y decir sí he mentido, para mí es algo que no he visto muy seguido, ¿no? Aceptar el error. O sea, a mí se me haría muy interesante que Obrador tuviera o sea, para mí ahí empezaría a adquirir notas de verdadero líder. Salir a decir, sí, he tenido esto, tengo este pasado, me asumo que tuve un pasado priista, hice estas cosas, apoyé al gobernador de Tabasco, que luego se volvió director del Instituto de Estudios Económicos de Salinas, no sé qué, pero he hecho estas cosas, ahora creo en esto, ¿no? O sea,
justo es abrirle los ojos a las personas a decir, oye, podemos cambiar, o sea, y cambiar además con sustento, ¿no? Porque se ha visto en estas acciones, ¿no? Ahí observables, ¿no? O contrastables. Ok. Yo creo que justo ahí el problema de Obrador es ese, que tanto se niega él su capacidad de error, o sea, bueno, no de error, porque quién sabe si se equivocó, ese es un asunto de él y de una circunstancia específica, pero se niega tanto esa capacidad de abrir el discurso, de poder decir de dónde viene y hacia dónde va, que al final se vuelve un punto para que lo ataquen. Sí, claro, ¿no? Sí, no, creo, no sé si lo comentamos ahorita, lo comentábamos antes de comenzar con esta charla, que yo creo que también un poco que criticar, yo creo que hay cosas que son indefendibles, ¿no? O sea, yo no podría defender a ningún candidato, específicamente no podría defender a Obrador por su brillantez política, ¿no? Claro. O por su fluidez al hablar, ¿no? Yo creo que hay cosas que se tienen que asumir, se tienen que reconocer, pero precisamente, ¿no? Reconocer el error nos cuesta un chingo de trabajo, ¿no? O sea, decir la cagué, puta, parece que ¿qué te va a pasar, no? Si dices la cagué, ¿no? Bueno, ya para estar cerrando esta charla, y bueno, tal vez ya sea muy pronto porque pues, las elecciones ya están a unos pasitos. A unas horas ya. No, y además déjame te digo, para mí va a ser más emocionante que el partido Brasil-México. O sea, sí creo que yo no voy a dormir. Más que la serie de Luis Miguel. Más que la serie de Luis Miguel. Como lo dijiste hace un momento, más del 50, hablabas de un 50% de pobreza en México, ¿no? Esta gente yo creo que es la menos informada, ¿no? Sí. Nosotros nos ponemos a pelear desde tu teléfono, posteas, dices, argumentas, compartes, criticas, debates, etcétera. Y yo creo que lo decían también muchas personas, ¿no? Está muy cabrón que con tus posts o con tu análisis hagas cambiar de parecer a una persona que tiene bien claro su tendencia política, ¿no? Entonces al final se convierte en un mame, ¿no? Porque pues tú me dices, yo te digo, pero pues estamos tú y yo, güey, ¿no? Entonces sí, tú pues tienes tu postura, ahí casi, yo tengo mi postura, güey, y esto se convierte nada más en un pretexto para chelear, ¿no? Pero por ejemplo... no veníamos a discutir ideas. Pero por ejemplo, esta gente, güey, que en verdad no tiene las condiciones para tener acceso a la información, güey, yo creo que es la que se le debería estar apoyando, ¿no? No de convencer, güey, porque al final también eso se puede malinterpretar, ¿no? No convencerla de que vote por alguien, ¿no? Sino de decirle, mira, tal vez es importante, entiendo que tus prioridades no están enfocadas a votar, ¿no? Pero ¿tú crees que un acto cívico, ¿no? Un acto cívico bueno sería acercarnos a esta gente y hablar con ella, güey? A lo mejor no son las condiciones, a lo mejor no es importante lo que podamos decirles, pero a lo mejor tiene más eco que estarnos diciendo entre nosotros, ¿no? Híjole, a mí se me hace un punto muy difícil, porque no sé si en el orden de lo discursivo, o sea, justo de la palabra, se pueda gestar un beneficio neto para esas personas. O sea, yo creo que más bien esas personas tienen necesidades muy concretas. Así es. Que van del orden de lo material, ¿no? Y ahí es donde yo creo que a lo mejor más que una transferencia directa, de hecho hay una discusión, ¿no? Como a nivel internacional sobre la pobreza y qué ayuda podemos dar a esos asuntos, ¿no? De la pobreza extrema. Y yo creo que de alguna manera no sería una transferencia directa, ¿no? Como ir y darles recursos, o sea, sí. O sea, ir y darles información, porque también esa información, cómo la vayan a recibir, depende mucho de su circunstancia concreta, ¿no? O sea, ¿qué sentido tendrá para una persona que está en extrema pobreza, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las personas que viven de repente en Iztapalapa, ¿no? Como en los barrios que ni siquiera tienen pavimento, ¿no? O pensando en las personas que viven por allá, que no tienen agua, ¿no? Sí, que no tienen el drenaje, ¿no? Esas situaciones. No sé qué tanto un discurso político pudiera hacer tanto impacto como acciones concretas. O sea, yo creo que ahí a lo mejor más bien la responsabilidad sería involucrarnos en
en campañas, en acciones, en iniciativas que puedan beneficiarlas en el sentido material. Okay. O sea, no sé, o sea, creo que sí, o sea, creo que a fin de cuentas depende de qué nos hace sentido a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, este ejercicio se me hace muy bueno. O sea, puede ser que el público no sea muy grande, pero si creemos que este es nuestro ámbito de actuación en el que podemos hacer algo, porque es lo que sabemos hacer, porque es lo que a lo mejor se nos ha dado, qué bueno, hazlo, ¿no? O sea, creo que en la medida que puedas afectar a una o dos personas, yo te lo digo como exprofesor, ¿no? Sí. O sea, de hecho, la educación es una de mis principales inquietudes actualmente, porque justo en la cátedra pude entrar en contacto con los beneficios directos de la labor, ¿no? O sea, cuando alguien te dice, ya entendí, ¿no? Es muy reconfortante porque sabes que estás ayudándole de forma directa a alguien, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido encontrar los espacios en los que podemos ser útiles creo que es lo más benéfico, ¿no? O sea, se trata de poder saber qué sabemos, qué podemos hacer, cuáles son nuestras capacidades y poder participar, ¿no? O sea, a lo mejor veía justo un documental sobre el agua, ¿no? Sí. Y hay un cuate que él estudió ingeniería, no sé qué, y de repente se le ocurrió poder adaptar mecanismos de recolección de agua en casas de personas que no tienen el servicio, por ejemplo, de agua potable. Para mí se me hace más potente que irles a dar un discurso político, porque la política no sé cómo les llega a ellos, o sea, no sé de repente cómo una visión de una persona urbana con cierta educación, con cierta forma de vida pueda trastocar su mundo, pueda hacerle sentido a ellos, ¿no? A lo mejor le hace más sentido que de repente tengan agua corriente o puedan tener clases de matemáticas o puedan, no sé, tener un huerto, ¿no? Para las personas que a lo mejor saben de agricultura, no sé, ¿no? O sea, creo que eso es, a fin de cuentas, algo más potente, pero si hay alguien que cree que es benéfico ir a hablar, a acercarse, a ofrecer información, pues bienvenido. O sea, yo creo que cada quien desde su trinchera siempre puede hacer algo. Y yo creo que eso es lo importante, hacer algo desde donde podemos. ¿Alguna vez publicaste algo en Facebook? Y tuvimos ahí una plática por los comentarios y hablábamos, creo que fue en el primer debate y recuerdo algo que decías, ¿no? Decías, los debates es para la gente fresa, ¿no? Decías, ¿no? O sea, decías, esta parte tal vez, regresando, como atacando el mismo punto, ¿no? Mucha gente no le va a interesar, ¿no? Tal vez sí, en contradicción un poquito con lo que te alegaba yo hace un rato, a lo mejor que un candidato de datos y de cifras duras y se vea muy técnico en su discurso, pero a lo mejor la gente dice, güey, yo no entiendo qué chingo está diciendo. Sí, ¿qué onda con el TLK, no? O sea, ¿qué pedo con eso? Sí. Entonces, precisamente pareciera que la política, pues también está ahí muy elitista, ¿no? Por el momento en México es una política de unos cuantos, ¿no? Yo creo que no es una política elitista, yo creo que nuestra política, o sea, tuya y mía y de los que seguimos las redes y tenemos cierta formación, en general, sí, es elitista, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que no sabemos bien a bien cómo es la política, o sea, la política... La de veras. La de veras en los estados, o sea, la política de los trancazos, ¿no? De ir a los grupos de choque, ¿no? De los grupos de choque, ¿no? Es algo ahí interesante, ¿no? O sea, es como sí, nuestra política sí es muy elitista, ¿no? Y lo comentábamos igual, creo que un poco antes de empezar con la charla, que al final estamos permeados en forma teórica, ¿no? O sea, realmente lo que estamos diciendo es a partir de textos, de construcciones lógicas, de nuestra historia de formación académica, de vida, pero realmente no hemos, como dices, no hemos estado en los madrazos, ¿no? No estás ahí con la gente que está luchando porque le instalen agua, por tener luz eléctrica, por tener drenaje, ¿no? Por dejar que
que la delincuencia se apropie de su localidad, güey. Claro, que te pidan derecho de piso, que, sí, güey, o sea, que tengas una hija y puedas salir a la plaza del pueblo sin que sepas que a lo mejor va a llegar ahí el capo y va a decir esta es mía, ¿no? Exactamente, o sea, eso sí está muy cabrón, ¿no? O sea, al final uno se lo imagina, ¿no? Y a lo mejor ahí está muy cabrón porque también podríamos argumentar de ahí hasta dónde la empatía se vale, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento, y coincidí contigo, pues decimos, no puedes ser empático con todos, ¿no? Y a lo mejor yo podría pensar en este momento, puta, pero es que esta madre que te estoy diciendo ahorita, güey, sí me llega, ¿no? O sea, no porque me esté pasando directamente, pero sí digo, qué poca madre estar en esos zapatos, ¿no, güey? Entonces, yo creo que al final, pues, está muy cabrón, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos, te digo, me ciño un poco a esos dos puntos. Deberíamos de defender nuestro punto con todo el vigor que nos es posible, porque es defender nuestra voz, es defender nuestra forma de ver el mundo, es defender nuestra persona. Es, por ejemplo, decir, yo no quiero que las personas homosexuales se casen. Tienes todo el derecho de hacerlo, porque es tu visión del mundo, es tu forma de ver el mundo. Pero creo que a la vez deberíamos de defender que otros puedan decir, sí quiero que las personas homosexuales se casen, o yo no quiero el aborto, y defender a la vez que haya la posibilidad de que haya alguien que defienda el aborto, porque lo contrario, o sea, no defender ese segundo punto de la posibilidad de que los demás lo defiendan, terminaría anulándose a uno mismo, porque por fortunas de la vida o infortunios de la vida llega alguien al poder que defiende el matrimonio homosexual o que defiende el aborto. En ese momento, si no defendemos la capacidad de que todos defendamos nuestras ideas, podría con toda la legitimidad decir, pues ¿qué crees? Gané yo no defiendo el aborto homosexual, yo no defiendo el aborto homosexual, yo no defiendo el matrimonio homosexual, o yo no defiendo el aborto y te friegas, o la contraria, yo defiendo el aborto, yo defiendo el matrimonio homosexual y te friegas porque piensas diferente de mí. No, o sea, yo creo que lo que tendríamos que tener como parámetro es eso, o sea, poder defender la posibilidad de que cada quien exprese su forma de ser, y eso es realmente lo difícil, ¿no? O sea, construir comunidad, construir un mundo en el que todos quepamos, ¿no? O sea, eso sí es como, sí, o sea, llegar ahí, ¿no? Yo creo que es el gran asunto, ¿no? Va, Mieder. Pues bueno, te agradezco, güey. ¿Algo más que quieras agregar, güey? ¿Quieres cerrar con algo? No, pues agradecerte mucho porque justo creo que, o sea, digo, es un gran halago, ¿no? Que creas que tengo algo interesante que decir sobre la circunstancia específica que vivimos política, ¿no? De mañana son las elecciones y a ver qué pasa. Y yo creo que es un ejercicio muy valioso en el sentido de que esto es lo que debemos de construir, ¿no? O sea, diálogo, difundir nuestras ideas, siempre en el respeto de eso. O sea, yo creo que si algo puedo decir, ojalá que pudiera ser algo interesante o benéfico en este asunto, es justo eso, es que deberíamos de ser capaces de enfrentarnos al otro con todas las diferencias que tenemos, entendiendo que a fin de cuentas tenemos que compartir este espacio, ¿no? O sea, aquí estamos juntos, ¿no? Estas ideas de anular al otro, pues se puede. Hay regímenes que han querido anular al otro, pero al final de cuentas la realidad siempre se nos impone. O sea, no creo que haya forma humana de poder lograr un estado homogéneo. O sea, un estado no solo político, sino un estado de cosas homogéneo, en el que todos pensemos de la misma manera, ¿no? O sea, yo creo que somos humanos y en ese sentido somos muy naturales, y la naturaleza tiene una complejidad enorme, ¿no? Siempre se va a diversificar, siempre va a evolucionar, siempre se va a desarrollar, siempre se va a ramificar, y en ese sentido siempre va a haber una disputa, una confrontación. O sea, no creo que la confrontación necesariamente implique negar al otro, ¿no? Aunque claro, también está inserto en la naturaleza de repente estos impulsos de querer negar al otro, pero creo que en la medida en la que nos demos cuenta que a fin de cuentas siempre va a haber alguien que nos confronte, siempre va a haber alguien distinto de nosotros, tenemos que abrirnos a la posibilidad de convivir, o sea, de compartir, de cohabitar el mismo espacio, ¿no? Ok, pues bueno, Eder, muchas gracias. Y ojalá estas pláticas sean más frecuentes. Sí, claro. Y que mañana sea lo que tenga que ser. Lo que tenga que ser y que sea para bien. Sale, pues gracias, Eder.